Recuerden que estamos trabajando en la unidad de física de ciencias naturales de séptimo básico y vamos a trabajar entonces en esta guía número 6, la cual va a ser, la unidad se llama Fuerza y Ciencias de la Tierra, y lo que hemos hecho es tomar, digamos, los aspectos más importantes de esta unidad y reforzarlos en esta guía número 6. Hemos considerado que los aspectos más importantes de esta unidad son la fuerza y la presión, digamos. Son dos conceptos que vamos a trabajar en forma cualitativa, significa que solamente a través de conceptos. No vamos a profundizar más en la parte cuantitativa, que significa desarrollar algún tipo de ejercicio. Bueno, todo esto, obviamente, en el caso de la fuerza, uno tiene que mencionar siempre a Isaac Newton, ¿no? Gran científico, que desarrolló las famosas leyes del movimiento de Newton, que es uno de los personajes más importantes dentro del desarrollo de la física y, cómo no decir, dentro del desarrollo de la ciencia, ¿ya? Tiene una serie de aportes muy importantes. Se dice que es uno de los científicos más sobresalientes en su inteligencia que ha existido, ¿ya? Es un personaje que trabajaba más de 18 horas al día, tuvo 18 meses, escribiendo su famoso libro Principios Matemáticos y Filosóficos de la Naturaleza. Un gran personaje, el cual ustedes investigaron, no sé si se acuerdan, en algún momento hicieron una pequeña investigación sobre él. Bueno, la fuerza es un concepto abstracto, ¿no? Y como es abstracto, uno tiene que tratar de imaginárselo. Y es por eso entonces que lo que uno hace en general es dar las características de la fuerza. Y estas características uno puede, ¿cierto?, apreciarlas en la diapositiva que está ahí. Y vamos a conversar de cada una de ellas de forma, ¿cierto?, rapidita. La fuerza se aplica, ¿no? ¿Eso qué significa? Que la fuerza se puede ejercer, se puede aplicar, ¿cierto? Pero la fuerza no se puede guardar ni almacenar. Por lo tanto, si yo miro a este personaje que está acá y digo, este señor deportista tiene mucha fuerza, estoy empleando mal el concepto, porque él no puede tener fuerzas. Este señor deportista puede aplicar mucha fuerza, ¿ya? ¿Ok? Quizá lo que él tiene es mucha energía, ¿no? Eso podría ser más aceptado que el concepto de fuerza. La fuerza es una magnitud vectorial, ¿no? Eso significa que la fuerza siempre está dirigida hacia un punto específico. Tiene una dirección y un sentido específico y por lo tanto uno puede representarla mediante unas flechas que se llaman vectores. ¿De acuerdo? Entonces la fuerza es un tipo de magnitud física de tipo vectorial que tiene asociado siempre una dirección y un sentido. La fuerza siempre actúa en a pares, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que si hay una fuerza actuando sobre un cuerpo, un segundo cuerpo, el segundo cuerpo va a reaccionar sobre el primero, ¿ya? Siempre. Siempre estas fuerzas van a estar actuando y siempre van a ser al mismo tiempo, ¿ya? Si yo hago una acción sobre un cuerpo, va a haber una reacción sobre una reacción inmediatamente, ¿ya? La fuerza no se ve. Nosotros no podemos observar la fuerza, yo no puedo ver la fuerza, ¿ya? Pero ¿qué veo de la fuerza? Los efectos, ¿no? Si yo aprieto, ¿cierto?, un pedazo de plasticina, yo no veo la fuerza que estoy ejerciendo, pero sí veo que la plasticina ha cambiado de forma, por ejemplo, por decir algo. Y la fuerza produce distintos efectos sobre los cuerpos, ¿ya? O sea, cambios de forma, logro cambiar de posición, cambios de velocidad, ¿cierto? Entonces, la fuerza produce distintos efectos sobre los cuerpos. La fuerza se puede clasificar en dos grandes grupos en forma general. Puedo hablar de la fuerza de contacto y la fuerza de distancia. Las fuerzas de contacto son aquellas donde es necesario que los cuerpos estén juntos para aplicar la fuerza, ¿ya? Por ejemplo, si yo quiero mover una silla, yo tengo que aplicarle una fuerza a la silla para moverla, ¿no? Si yo quiero abrir una puerta, tengo que ir, ¿cierto?, a la puerta y aplicarle una fuerza para abrirla. Entonces, en general, casi todas las fuerzas son de contacto. Sin embargo, hay tres fuerzas que son a distancia, que actúan a lo lejos, ¿no? ¿Ya? Que son conocidas, que son la fuerza gravitacional, ¿cierto?, que es una fuerza que actúa a distancia, la fuerza eléctrica y la fuerza magnética. Esas son fuerzas que actúan a distancia. No es necesario que los cuerpos estén juntos para que la fuerza se pueda aplicar. Y finalmente la fuerza se puede medir, ¿no? Nosotros podemos hacer mediciones de fuerza, podemos cuantificar la fuerza, y existe un instrumento para eso que es el dinamómetro, ¿ya? Que es un instrumento que me imagino que usted alguna vez hizo,
que funciona, ¿cierto?, con un resorte o con un elástico, y yo mido, ¿cierto?, a través del estiramiento del resorte o el elástico, el valor de la fuerza, ¿no? Eso se llama dinamómetro, ¿ya? Entonces ahí tenemos una primera aproximación, ¿cierto?, de la fuerza. ¿Qué es la fuerza? Bueno, la fuerza aplica, es un elemento vectorial, actúa a pares, no se ve, solo se realizan sus efectos, produce distintos efectos sobre los cuerpos, se puede clasificar en forma de fuerza de contacto y fuerza de distancia, y la fuerza se mide a través de este instrumento que se llama dinamómetro. Y para, evidentemente, clarificar un poco más el tema de la fuerza, nosotros tenemos que necesariamente meternos en las leyes de Newton. Newton estableció tres principios o tres leyes del movimiento: el principio de masa, el principio de inercia, el principio de acción y reacción. ¿Ya? ¿Ok? Vamos a ver la parte contextualizada de estos tres principios, ¿cierto? Desde un punto de vista conceptual. ¿Ya? ¿Ok? Insisto, vamos a evitar el uso de la parte numérica acá, ¿ya? Para que usted entienda lo que es el concepto. Vamos con el primer principio, que se llama el principio de inercia, la primera ley del movimiento. Es un principio que dice que todo cuerpo, ¿cierto? Todo cuerpo va a seguir en su estado de reposo o va a seguir moviéndose con velocidad constante a menos que una fuerza le cambie ese estado. Eso es lo que dice, ¿ya? Si todo cuerpo va a seguir en el estado en que está, ¿ya? Ya sea en reposo o moviéndose con velocidad constante, a menos que una fuerza le cambie ese estado, ¿ya? El ejemplo más típico de esto es cuando usted va, ¿cierto?, en un auto y el auto, ¿cierto?, va, ¿cierto?, a una cierta velocidad y el auto frena, usted se va hacia adelante, ¿ya? ¿Por qué usted se va hacia adelante? Porque usted tiende a seguir con la misma velocidad que tenía el auto, ¿ya? Porque usted con el auto iban a 80 kilómetros por hora, el auto frena y el que está frenando es el auto, no usted. Por lo tanto, usted tiende a seguir con la velocidad que tenía el auto y usted se va hacia adelante, ¿ya? Y ahí obviamente aparecen, ¿cierto?, los cinturones de seguridad como un elemento muy importante, ¿no? Entonces, la inercia es la tendencia a seguir el estado en que se encuentra, ¿ya? Y en la naturaleza y hay muchos ejemplos de la inercia, ¿ya? Muchos ejemplos. Cuando usted va en una bicicleta, ¿cierto? Y de repente, por alguna razón, se le metió algo entre medio de la rueda de la bicicleta se para en seco y usted salta hacia adelante y se cae, ¿no? Eso porque usted tiende a seguir con la misma velocidad que tenía. De hecho, cuando uno mantiene cierto un movimiento no habitual, o sea, por ejemplo, está corriendo, está trotando, ¿ya? Y uno ya quiere parar, uno no puede parar en seco, tiene que trotar, digamos, unos pasitos, digamos, ¿ya? Por la inercia, pues, ¿ya? Cuando estas personas que saltan de las micros, ¿no? No pueden saltar de la micro y quedarse parados en seco, ellos saltan de la micro y siguen corriendo, ¿no? Para mantener la velocidad que tenían. ¿Ya? Eso se llama la inercia, la tendencia a seguir en el mismo estado en que se encontraban antes. Los cuerpos de mayor masa tienen más inercia. ¿Ya? ¿De acuerdo? Eso es muy importante. O sea, el cuerpo de mayor masa cuesta más detenerlo. Por ahí vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? ¿Ya? También, como en este caso, la inercia es asociada con la flojera. O acá, bueno, y ¿cierto? Le subí y arribita, ¿cierto? Y se detuvo y salió disparado y, bueno, afortunadamente cayó ahí en la casita. Ya, la inercia. La acción y reacción, y estábamos hablando de eso en las características de la fuerza, también es una cuestión que siempre ocurre en la naturaleza. A toda acción siempre hay una reacción igual pero contraria. Siempre. ¿Ya? Es decir, si un cuerpo aplica una fuerza en un segundo cuerpo, el segundo va a actuar sobre el primero con una fuerza igual pero en sentido contrario. ¿Ya? Cuando usted salta en una cama elástica, por ejemplo, usted aplica una fuerza verticalmente hacia abajo, ¿ya? Y la cama una fuerza verticalmente hacia arriba y usted salta. Esas dos fuerzas son iguales, ¿ya? En valor y en dirección, pero están en sentido contrario, ¿cierto? Eso es lo que dice, en sentido contrario. Entonces, a toda acción siempre existe una reacción igual pero contraria. ¿Ya? Si usted infla un globo, ¿cierto?, con aire, el globo, ¿cierto?, te lo suelta, entonces el aire del globo sale hacia un lado y el globo se mueve hacia el otro. Acción y reacción. Para que esto sea válido, tiene que ser simultáneo, sí. Estos eventos tienen que ocurrir al mismo tiempo. Ya no pueden ser en tiempos distintos. Si usted va pasando y le pega ¿cierto?, en la cabeza a un compañero y el compañero se para y reacciona, eso no es acción y reacción. ¿Ya? La acción y reacción es simultánea. Ahí tenemos las características que las acabo de mencionar, son simultáneas, las fuerzas todas sobre cuerpos diferentes,
las fuerzas son de igual valor y dirección, pero en sentidos contrarios. El principio de masa es un principio, ¿cierto?, conocido como el segundo, el que acabamos de ver, el principio de acción y reacción, era también conocido como el principio de acción y reacción, o tercera ley del movimiento. Este de acá es conocido como la segunda ley del movimiento, o principio de masa. Lo que hace este principio relaciona la fuerza, la masa y la aceleración, ¿ya? Y básicamente establece lo siguiente: si yo tengo un cuerpo y le aplico una fuerza a ese cuerpo, este cuerpo va a adquirir una cierta aceleración, ¿ya? Si yo le aplico el doble de fuerza al mismo cuerpo, ese cuerpo va a obtener el doble de aceleración, ¿ya? Si a ese cuerpo yo le aplico 3 veces la fuerza original, el cuerpo va a tener, ¿cierto?, 3 veces la aceleración original. ¿Qué significa eso desde el punto de vista matemático? Que la aceleración y la fuerza son proporcionales. A mayor fuerza, mayor aceleración, ¿ya? Y eso es lo que establece el principio de masa de Newton, o la segunda ley, ¿cierto?, fundamental de la dinámica, ¿ya?, que está anotada ahí. La aceleración que adquiere un objeto es directamente proporcional al módulo de la fuerza total, ¿ya? Es decir, si la fuerza aumenta, la aceleración también aumenta. Eso es lo que significa aquello, ¿ya? Son proporcionales. La fuerza y la aceleración son directamente proporcionales. Si la fuerza aumenta, va a aumentar la aceleración, ¿ya? Y eso se puede traducir en un elemento matemático, donde la F significa la fuerza, M la masa y A la aceleración, y esto a usted le permite, evidentemente, hacer cálculos matemáticos, ¿ya? Usted puede hacer cálculos, los cuales nosotros no vamos a hacer. La A es la aceleración, M la masa, y la fuerza F, que se mide en Newton, la unidad es Newton, en honor evidentemente a Isaac Newton, ¿ya? Esta sería la relación matemática que en el caso de ustedes, chicos, la van a utilizar quizás por allá por el nivel segundo medio, ¿cierto? Podrán ver algún tipo de ejercicio respecto a este principio de masa, ¿ya? Y también estuvimos nosotros analizando algunos tipos de fuerzas. Recuerden que sobre un cuerpo hay muchas fuerzas actuando, ¿ya? No hay una pura fuerza, siempre hay varias fuerzas actuando. Y una de las fuerzas que actúa siempre es el peso, ¿ya? El peso es la fuerza con que la Tierra nos atrae a todos hacia el centro de la Tierra, ¿ya? Y por lo tanto depende de la gravedad, depende de las condiciones de gravedad del lugar. ¿Eso qué significa? Que el peso va a cambiar según el lugar donde yo esté, ¿ya? ¿De acuerdo? Si estoy en tal parte voy a tener un cierto peso, si estoy en otro voy a tener otro peso, porque las condiciones de gravedad cambian, ¿ya? Es decir, si considero la Tierra como un solo lugar, si estoy en la Tierra, voy a tener un cierto peso, ¿ya? Porque las condiciones de gravedad de la Tierra son una. Si yo me voy a la Luna, por ejemplo, voy a tener otro peso porque ahí las condiciones de gravedad son diferentes. La Luna tiene una gravedad de 1,6 aproximadamente y en la Tierra son 9,8. Entonces, obviamente, las condiciones son menores y eso significa que en la Luna yo voy a pesar menos, voy a ser mucho más liviano. Pero no es porque yo haya dejado comer, nada de eso, sino es simplemente porque la gravedad es menor. Y si estoy en el espacio vacío, ¿cierto? No hay atracción gravitacional y por lo tanto en ese lugar no hay peso, por lo tanto ahí mi peso es igual a cero, ¿ya? Entonces ese es el peso. En el caso de la Tierra entonces se define como el peso es la fuerza con que la Tierra atrae todos los cuerpos hacia su centro, ¿ya? La normal es una fuerza de reacción, a propósito del principio de acción y reacción. La normal es la reacción, ¿cierto?, de la superficie sobre el cuerpo que está sobre ella, ¿ya? Esa es la reacción, o sea, un cuerpo está sobre una superficie y ejerce un peso, ¿cierto?, que está hacia abajo. Entonces, ¿qué es lo que hace la superficie? Reacciona ejerciendo una fuerza en sentido contrario que la normal, ¿no?, que la podemos apreciar, que casi siempre es perpendicular a perpendicular a la superficie de contacto y está dirigida, ¿cierto?, tal como se aprecia ahí en esos dibujos. Esa es la normal. Entonces, el peso y la normal siempre van a estar presentes. ¿Ya? Siempre va a estar presente, porque nosotros estamos en la Tierra y pesamos, por lo tanto, si estamos sentados, va a ir normal hacia arriba, o sea, siempre va a estar presente aquello. La fuerza de roce también está presente, ¿ya? Porque es una fuerza que se opone al movimiento de los cuerpos, ¿ya?, y que depende del material, de la superficie en contacto, ¿ya? ¿Ya? Porque es muy distinto si yo estoy en contacto, por ejemplo, con baldosa o con cerámica, ¿cierto?, o con una alfombra, a que yo esté en contacto con una superficie de hielo, ¿cierto? Es muy diferente. Entonces eso significa que la fuerza de roce, ¿cierto?, va a depender de las superficies que estén en contacto, pero el roce siempre va a estar. Es una fuerza que se opone, ¿cierto?, al movimiento de los cuerpos, y es muy importante, ¿ya? Es fundamental para algunas cosas el roce,
y uno debe considerar el roce, ¿ya? Hay una forma de calcular el roce que lo apreciamos acá, pero en realidad, insisto, nosotros no lo vamos a desarrollar, ya, donde se calcula, ¿cierto?, por un valor que se llama el coeficiente de roce, que depende de la superficie en contacto, y n, que es la fuerza normal, ¿no? Esa sería la forma como yo podría calcular esta fuerza de roce, que no es el caso en este momento. Y la tensión, ¿cierto?, es una fuerza que se genera cuando yo tiro algo con una cuerda, o, ¿cierto?, ¿cierto?, con una cuerda, con un alambre, ¿cierto? Tiro algo, tiro un objeto, ¿ya? Entonces, si yo estoy tirando algo con una cuerda, se genera a través de la cuerda una fuerza que es la tensión, la que podemos apreciar, ¿cierto?, aquí, ¿cierto? La podemos ver ahí, ahí está la tensión, ¿ya? Esa tensión, ¿cierto?, es producto, ¿cierto?, porque estamos tirando con una cuerda, ¿cierto? O puede ser un cable también, y se designa con la letra T, ¿ya? Entonces ahí tenemos nosotros, en este caso, en ese dibujo, las fuerzas actuando ahí sería la tensión, la fuerza de roce, el peso y la normal, ¿se fijan? ¿Ya? Y la fuerza neta es un concepto que nace como que, como hay muchas fuerzas actuando, uno toma, obviamente, un solo valor, y ese valor es la fuerza real que está actuando sobre el cuerpo. Y para sacar la fuerza real, yo tengo que tomar todas las fuerzas que hay y sumarlas, ¿ya? Entonces tengo que sumar todas las fuerzas que actúan sobre ese cuerpo, ¿ya? Obviamente, como esto es una cuestión vectorial, debo considerar en la suma cuáles son positivas y cuáles son negativas, ¿ya? No, la palabra suma, así en forma literal, como se dice ahí, hay que ver realmente cuál es el sentido de las fuerzas, porque puede que algunas fuerzas, en vez de sumarla, haya que restarla, digamos. Eso es lo que uno tiene que pensar. Pero la fuerza neta es la fuerza real, neta, que actúa sobre un cuerpo, ¿ya? Y corresponde a la suma de todas las fuerzas que actúan sobre ese cuerpo, ¿ya? ¿Ok? Esto es lo que nosotros habíamos analizado de fuerza, lo que estamos nosotros recordando un poco, para profundizar un poco los contenidos, ¿cierto? Que es la primera parte de la guía número 6. Usted entonces tiene que profundizar a partir de estas ideas que hemos entregado, esta guía número 6. Y el segundo concepto importante que nosotros consideramos es la presión, ¿ya? La presión nosotros la consideramos como un concepto importante porque es un concepto que está presente en la vida cotidiana y es necesario conocer cuáles son sus características. Nosotros hablamos de la presión en el sentido de que tenía que ver con, bueno, preguntarnos qué era la presión, ¿cierto? ¿Por qué algunas cosas, ¿cierto? Tienen en punta, otros tienen un filo muy, como el caso de los cuchillos, ¿cierto? ¿Por qué es más fácil caminar con algún tipo de elemento en la nieve, etcétera? Entonces, todo eso está relacionado con este concepto, ¿ya? Entonces, si usted, tal como dice ahí, si corta algo con un cuchillo malo, le cuesta hacerlo, o ¿cierto? Un clavo que curiosamente ha perdido su punta también, ¿cierto? La tarea es complicada, ¿ya? Y obviamente uno utilizó mucha más fuerza que lo que tendría que haber utilizado habitualmente para hacerlo, por lo tanto pareciera que ahí la fuerza tiene algo que ver, digamos, ¿ya? Y obviamente si usted corta el pan con un cuchillo afilado o un clavo con punta, la tarea es mucho más fácil, el esfuerzo menor. Entonces, si usted se fija ahí, lo que se está cambiando un poquito el área. Pareciera que el área también tiene que ver mucho con esto. Entonces, a partir de ese análisis, ¿no? Uno puede pensar, ¿cierto?, que la presión es un concepto que está íntimamente relacionado con la fuerza y con el área, ¿no? Y lo podemos apreciar ahí en los zapatos, ¿cierto? Obviamente, las huellas que dejan zapatos sobre la superficie de la tierra, ¿cierto? En el caso de un taco de aguja, es más profunda que en el caso, ¿cierto?, de un zapato, ¿ya? Y ahí la diferencia, ¿cierto?, es el área de contacto, el área de contacto. ¿Te fijas? Entonces, ahí hay mayor profundidad que acá, ¿ya? Y también en el caso, si uno ha tenido la mala fortuna de que alguien le ha pisado sus pies con un taco de aguja como ese, obviamente el dolor generado es más intenso, ¿cierto? Mucho más intenso que en el caso de un zapato. ¿Mm? ¿Ya? Por lo tanto, nosotros podemos establecer con claridad de que la presión va a depender del área y de la fuerza aplicada, y funciona de la siguiente manera. A menor área, mayor presión. A mayor área, menor presión. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo un área más chiquitita, voy a ejercer una gran presión, que es el caso del clavo. El clavo tiene una puntita que es una área muy chiquitita,
y eso me permite a mí generar una gran presión. En cambio, ¿cierto? Una mayor área genera una menor presión. Por lo tanto, si yo quiero caminar sobre la nieve, por ejemplo, lo que me aconseja este concepto es que yo aumente mi área. Entonces, en vez de caminar con mis zapatos habituales, yo utilizo raqueta, esquíes, donde yo aumento el área de contacto, y al aumentar el área de contacto, ¿cierto? La presión que yo estoy ejerciendo sobre la nieve es menor, porque son inversamente proporcionales, y muy probable que no me hunda la nieve. ¿Ya? Entonces, en física la presión es la resultante entre una fuerza y la superficie donde actúa dicha fuerza. Es decir, en física la presión sería fuerza partida por área. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, las variables que influirían entonces en la presión sería la fuerza, que ya lo vimos anteriormente, y el área, que es un concepto que usted conoce, porque el área, ¿cierto? ¿Cierto? O la superficie es un concepto que usted maneja. Las unidades de medición, a manera, ¿cierto?, de conocimiento general, la fuerza se mide en newton, como establecimos recién, y el área en metros cuadrados, ¿cierto? Por lo tanto, esa relación de newton por metro cuadrado se le coloca un nombre, que son los pascales, ¿no? Entonces la presión se mide en pascal en honor, ¿cierto?, a un científico importante, ¿no? Pascal, ¿ya? Eh, ¿Cómo mido la presión? La presión se puede medir a través de la relación que acabamos de ver, o también la puedo medir, ¿cierto?, a través de un experimento, ¿ya? O, perdón, a través de un instrumento, disculpen. Este instrumento se llama barómetro. Barómetro para medir la presión. Existen barómetros y existen manómetros, ¿ya? Los dos son para medir la presión. El primer barómetro conocido, ¿cierto?, fue establecido por un científico que se llamaba Evangelista Torricelli, ¿ya?, que logró medir entonces por primera vez la presión atmosférica, y esto se llamó el barómetro Mercurio. El primero utilizó un tubo de vidrio, aproximadamente de 1 metro de largo, y lo llenó con mercurio. Y lo invirtió, ¿cierto?, en un recipiente, en una vasija que también tenía mercurio, como se aprecia ahí, ¿ya? Ahí lo vamos a apreciar, ¿cierto? Ahí está el recipiente que era mercurio, ¿cierto? El tubito, y lo invirtió en un recipiente que también tenía mercurio. Ahí lo vamos a apreciar también. Ahí está el tubo de 1 metro, ¿cierto? Y el recipiente o la vasija con mercurio. ¿Ya? ¿Qué es lo que observó él? Él observó que casi siempre el mercurio se mantenía constante a una altura de 76 centímetros. ¿Ya? Y esa altura de 76 centímetros de mercurio es lo que nosotros llamamos presión normal ahora aquí. ¿Ya? A la presión que ejerce una columna de 76 centímetros de mercurio se le llama presión normal. ¿Ya? Y también observó que de repente el nivel de mercurio subía, o de repente el nivel de mercurio bajaba. Entonces dijo, oh, estos son por las variaciones de la presión atmosférica. ¿Ya? Y a partir de ahí entonces se construyó el instrumento para medir la presión atmosférica, que se llama el barómetro mercurio, ¿ya?, que te permite medir las variaciones de la presión atmosférica. ¿De acuerdo? Entonces, a partir del experimento de Torricelli, nació el barómetro, ¿cierto?, que es el instrumento para medir la presión atmosférica, y aparte de eso nacieron unidades para medir, ¿cierto?, la presión, como los centímetros de mercurio, los milímetros de mercurio, por ejemplo, o las atmósferas, ¿ya?, que son unidades nuevas para medir la presión atmosférica. La presión hidrostática es la presión que ejercen los líquidos sobre los recipientes, en general, porque ahí se habla de hidro, que significa agua, ¿no? La presión del agua, en el fondo dice ahí, del agua estática, del agua detenida, ¿ya? Entonces, obviamente nosotros tenemos algunas nociones de esto, porque todos nos hemos bañado alguna vez, y sabemos que cuando nosotros nos vamos introduciendo más abajo, a medida que bajamos en profundidad, ¿cierto?, la presión que se está ejerciendo sobre nosotros es mayor, ¿ya? Porque tenemos más agua encima de nuestras cabezas. Y en el caso del océano, ¿cierto?, de los mares, sabemos que nosotros vamos bajando y vamos sosteniendo más agua encima, y la presión, ¿cierto?, es mayor, ¿ya? Y llega un momento en que simplemente nosotros ya no podemos bajar más, porque nuestra salud está en peligro, ¿ya? Por lo tanto, la profundidad, ¿cierto?, o la altura, ¿cierto?, es un elemento que uno debe considerar cuando habla de la presión dentro de los líquidos, ¿ya? Porque lo que acabamos de ver recién nosotros, la presión esa del barómetro, es para medir la presión, ¿cierto?, de la presión atmosférica, ¿ya? Pero cuando nos metemos, ¿qué pasará dentro de un líquido? Bueno, ahí tenemos que hablar de la presión hidrostática, ¿de acuerdo? Entonces, la presión hidrostática entonces va a ser una presión que va a depender, ¿ya?, en un líquido en reposo, va a depender básicamente de la altura del líquido, ¿ya?,
y del tipo de líquido, ¿ya? Es decir, si es agua, si es alcohol, si es glicerina, qué sé yo, ¿ya? Entonces, el tipo de líquido nosotros lo podemos ver con la densidad del líquido, ¿cierto? Porque la densidad es una característica de, obviamente, de cada líquido, ¿cierto? El agua tiene una cierta densidad, el alcohol tiene otra densidad, ¿cierto? El aceite tiene otra densidad. Entonces, cada líquido tiene una densidad y eso es una característica de cada líquido que es constante y nosotros la podemos conocer, ¿ya? Por lo tanto, esa característica la podemos averiguar. Entonces, y en la gravedad o G, que es la letra G que está ahí, también es algo que podemos averiguar porque es una constante de la Tierra que tiene un valor constante que es 9,8. Entonces, los dos primeros valores que están ahí son valores que uno puede encontrar en la literatura, las busca, pone densidad del agua, aceleración de gravedad, ¿cierto?, de la Tierra, y salen los valores. Entonces, el valor que uno tendría que entonces que entrar a medir, ¿no? A hacer mediciones, es la altura, ¿cierto? Si uno la está midiendo de esa forma, o también puede ser la profundidad, ¿ya? ¿Ok? H puede ser la altura o la profundidad. Entonces, la presión hidrostática sobre los, ¿cierto?, sobre los recipientes va a depender exclusivamente de la altura del líquido o la profundidad de ese líquido, ¿cierto? Y va a depender del tipo de líquido, de la densidad. Solamente de esos factores, ¿ya? No va a depender, por lo tanto, de la cantidad. De la cantidad. Entonces, si yo tengo 4 recipientes distintos, o 3 recipientes distintos, uno muy grande, otro mediano y otro más chico, y los lleno con agua, ¿cierto? Obviamente en el más grande va a haber más cantidad de agua, en el del medio va a haber, ¿cierto?, supongamos que en la mitad de la otra, y en el más chiquitito, ¿cierto?, va a haber, que si ya un 10%, ¿cierto?, de la cantidad, ¿okay? Uno tendería a pensar que donde hay más presión es el que tiene más agua, y no es así, pues. Basta con que los tres tengan la misma altura, independiente de la cantidad de agua, ¿ya?, para que la presión que hay en el fondo de cada uno de los recipientes sea la misma, ¿ya? Esa es la famosa presión hidrostática, la presión sobre el fondo de los recipientes que depende entonces de estas variables que están acá, ¿ya? Y una aplicación de esto, una aplicación son los vasos comunicantes, ¿ya? Que es una estructura como la que está ahí, que uno la puede construir si quiere, digamos, la puede hacer. Se fija que acá tengo esta forma, acá tengo esta otra forma, y acá tengo esta otra forma, ¿ya? Yo le echo agua a esto, el mismo tipo de líquido, por lo tanto, en la misma densidad, le echo agua y noto que en los tres llega hasta la misma altura, ¿ya? Llegan los tres hasta la misma altura, ¿no? Bueno, ¿y eso qué es? ¿Por qué pasa eso, digamos? Porque la presión depende, ¿cierto? Eh, Depende solamente de la altura o la profundidad y del tipo de líquido. Si es el mismo tipo de líquido, ¿ya?, no va a importar la forma del recipiente ni la cantidad de agua, ¿cierto? Va a tener toda la misma altura, ¿ya? Y estos se llaman vasos comunicantes. Y eso usted lo ha visto, porque de repente hay personas que utilizan esto para hacer mediciones de niveles, ¿no? En los niveles funcionan así, pues, algo parecido. Usted puede construir algo así, entonces usted lo coloca, ya, y deberían tener toda la misma altura. Y si nota, obviamente, que uno no está a la misma altura, obviamente eso está desnivelado. Tiene que entrar a modificar el tema, ¿ya? También esto se ocupa mucho en las redes, ¿no?, de agua alcantarillado, por ejemplo, de alcantarillado, ¿cierto? Las redes de agua alcantarillado funcionan con esta idea de los vasos comunicantes. El agua que llega a nuestras casas funciona también con los vasos comunicantes, porque la idea es que la presión, ¿cierto?, que llega a cada casa sea la misma, ¿no? No los vecinos tengan más presión de agua que yo, pues no, la idea es que sea. Entonces se utilizan estas redes, ¿cierto?, que son los vasos comunicantes. ¿Ya? Hay sistemas de regadíos, esto que funciona en las plazas, no sé si se han fijado, estos que de repente salen y empiezan a tirar agua, funcionan también con esta idea de los vasos comunicantes. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ya, esto se llama la paradoja de los vasos comunicantes, que usted lo puede, ¿cierto?, leer, lo puede analizar por ahí. Y me parece a mí que en una de las guías pasadas yo les proponía investigar sobre este tema. Bueno, ahí tenemos entonces el análisis de los dos conceptos, a mi juicio, más importantes del trabajo que hemos hecho en física en séptimo básico, que es el concepto de fuerza y el concepto de presión, ¿ya? Y entonces lo que estamos tratando de hacer es que usted, ¿cierto?, profundice de mejor manera estos conceptos, de que usted obviamente pueda entender aquello que no alcanza a entender en esas guías, ¿ya?, para que obviamente estos conceptos usted los tenga claros y más adelante, cuando tenga niveles un poco más complejos en sus estudios,
pueda trabajar de buena manera.